sería como irte a sacar una muela. Entonces eso es algo que no podemos permitir en nuestro país. Seguiremos en el tema a lo largo de la semana porque es extremadamente sensible y por supuesto demasiado importante. Otro que está vigente en la discusión. Social para las amas de casa, ¿cuándo? ¡Ahora! Igualdad real, ¿cuándo? ¡Ahora! Igualdad material, ¿cuándo? ¡Ahora! Reconocimiento del trabajo doméstico, ¿cuándo? ¡Ahora! Es político también porque se puede prestar en esta época. Nosotros vamos a seguir luchando porque esto se dé, y no solo en este espacio, sino en todos los espacios de la vida pública del país, porque es una necesidad de que las mujeres también estén en los procesos de desarrollo y que también se involucren. Somos más del 50% de la población. Estamos aquí, el movimiento de mujeres organizadas. Usted ya va a ver la diversidad de movimientos locales que nos encontramos aquí frente a las propuestas que hemos construido en torno a la Asamblea Nacional Constituyente. Y usted será la voz para que comunique al gobierno, al señor presidente, que en Morona, Santiago, hay mucho que hacer por la mujer amazónica, pero allá nadie se acuerda de la mujer. Vamos a ver si es que colocamos un cuadro de una próstata. Las injusticias nos iniciaron temprano en la pelea y se alzó nuestro grito por los derechos de las mujeres y del pueblo multicolor. Por la libertad blandimos la espada y nos jugamos la vida. Aprendimos de Mamadulu a crecer sin agachar la cabeza. Hicimos frente a la adversidad y conquistamos las profesiones prohibidas. Algunos de nuestros derechos ya han sido reconocidos y más de la mitad de los votos que dijeron sí a la constituyente fueron de las mujeres. Hoy la historia cuenta con nosotras para escribir de una vez y para siempre los derechos que nos corresponden. Nosotras en la constituyente. Si uno lee la historia del feminismo en el Ecuador, las mujeres están pensando sobre su condición desde hace muchísimo tiempo. Producto de eso es que las mujeres pujaban por tener un lugar preponderante y mucho más visible dentro de la estructura del Estado. Entonces sabemos que el Estado tiene limitaciones, pero también si es que no trabajamos desde el Estado, es imposible el poder beneficiar a todas las mujeres ecuatorianas. Desde el movimiento de mujeres y el CONAMU ha sido un debate permanente cómo garantizamos que las políticas, que la equidad de género, que las propuestas de las mujeres sean incorporadas en las políticas públicas, la famosa transversalización. Todos los derechos que tenemos ahora las mujeres, ¿no? Incluso los derechos que ahora se han conseguido en esta nueva Constitución, han sido producto de la lucha de las mujeres. Ningún derecho nos han cedido o nos han dado, sino que eso ha implicado lucha, organización de las mujeres. La ley de la violencia contra la mujer es un ejemplo inmenso de lucha. La ley de maternidad gratuito es otra, ¿no? La ley de cuotas, por ejemplo. Los temas de las mujeres no son solamente esos. No son lo que tenga que ver con un útero, con un ovario. Solamente. Claro que tienen que ver. Pero si estamos hablando de economía, de estructura del modelo económico, estamos hablando de temas de las mujeres. El acceder al poder es uno de los objetivos políticos de las mujeres en este país, pero al poder a la buena, o sea, no al poder por el poder, porque también hay un ejercicio patriarcal y violento del poder. Entonces las mujeres queremos ejercer el poder, pero desde una visión humana, desde una visión de género. Sin embargo, después de haber trajinado durante largos años, de haber visto que el tema de las mujeres no se resolvía con la participación política, con la cuota electoral que la defendimos, que la hemos peleado, entramos a trabajar en el marco de los DESCA, de los derechos económicos, sociales, ambientales.
Yo no quiero que a mis hijas les pase lo mismo que a mí. Hay mujeres que todavía siguen maltratadas por los maridos, que por la costumbre tenemos que mantener así. Y nosotras decimos que no es la costumbre, esas costumbres tienen que terminar en nuestros pueblos. Hay compañeras que no han venido acá, somos delegadas o delegadas de algunas organizaciones. Acá en la provincia de Chimborazo existen más de 1000 organizaciones de mujeres indígenas de la provincia de Chimborazo. Pero vemos que ni siquiera en el mismo CONAMO tenemos representación de mujeres indígenas. El Movimiento de Mujeres, en alianza con el Consejo Nacional de las Mujeres, se organizó lo que se llamó una preconstituyente de mujeres. Se convocó a que las organizaciones de mujeres presenten propuestas para la Asamblea Constituyente. El Consejo consolidó las propuestas, las sistematizó y con eso se llegó a un evento nacional que se denominó la Preconstituyente desde las mujeres. Nos juntamos alrededor de unas 500 lideresas de todo el país y de la diversidad del movimiento de mujeres con la finalidad de consensuar los temas, ¿no es cierto? Y también ese espacio nos permitió identificar varios disensos. Posteriormente a eso se trabajó un encuentro con las y los asambleístas y se les hizo firmar un pacto por los derechos de las mujeres. Cuando nosotros fuimos a dejar las propuestas, no nos dejaban pasar el bombo, porque nosotros fuimos con bombo, marimba y todos nuestros instrumentos. Cuando los policías se dieron cuenta de la bulla, porque estaba encendido eso adentro, con la bulla de la marimba, entonces le dijimos nosotros, no se ponga molesto, ven, hasta lo hicimos bailar. Esa agenda fue entregada en todas las mesas de la Asamblea Nacional Constituyente. El enfoque de género fue surgido desde el occidente, pero nosotros creemos como mujeres indígenas que tenemos nuestro propio enfoque. Es el enfoque de complementariedad y la dualidad. Por ejemplo, la Comisaría de la Mujer no resolvía los casos de violencia intrafamiliar y creíamos conveniente que la justicia indígena está un poco cercana. La gratuidad garantiza que las mujeres nos podamos incorporar desde la educación básica hasta la educación universitaria. La Iglesia ha tenido una influencia sumamente fuerte en materias como las políticas de salud sexual y reproductiva a la hora de debatir los temas y la ley de educación sexual. Ha tenido influencia en la justicia cuando el Tribunal Constitucional resolvió eliminar del mercado la Postinor 2, la píldora del día después. La emergencia y la visibilización de los problemas de los y las adolescentes con esta evidencia y esta certeza de que es un grupo poblacional que ejerce su sexualidad y que lo hace en contexto de desinformación y de violencia también. Atravesábamos una serie de abusos y atropellos por parte de la Administración de Justicia, donde había un alto número de delitos sexuales, ¿no? Y también asimismo atropellos en el sistema de educación a niñas y adolescentes. Quienes adeuden pensiones alimenticias no tengan posibilidad de acceder a ninguna candidatura. Que nosotros tenemos un principio bien claro al respecto. Quien no es responsable con su propio proyecto de vida, no es responsable con el país. Básicamente en el tema de violencia, que nosotros le tenemos como lesbofobia, la discriminación hacia las mujeres lesbianas en todas sus formas. El tema de educación, por ejemplo, para nosotras también es importante, y uno de los factores fundamentales fue el tema de salud, cómo el Estado está enfocando la salud o la atención en salud a las mujeres lesbianas. El agua también se está convirtiendo en un problema muy serio, especialmente para las mujeres rurales, porque no tienen acceso a un agua segura y generalmente mucho de su tiempo lo utilizan para ir a buscar esa agua. Y ha sido una de las pocas movimientos que haya presentado una propuesta integral que está planteada en esto, ¿no? En este documento, que fue un documento
elaborado de manera unitaria e integral por la diversidad de organizaciones que formamos parte del movimiento. Y el movimiento de mujeres entregó el mandato a la Asamblea Nacional Constituyente. Esta tarde realizaron un acto simbólico en Ciudad Alfaro, en donde entregaron a los asambleístas el mandato de las mujeres. Estamos planteando también la despenalización de la pobreza, y esto tiene que ver con que nosotras creemos que el capitalismo y que todo este sistema neoliberal ha creado un perfil específico de persona que es la que tiende a ser penalizada. Este viernes el Pleno de la Asamblea conmemorará el Día Internacional de la Mujer. Cuando nosotros hacíamos las exposiciones en las diferentes mesas, a mí siempre me llamó la atención el silencio de los hombres. Los asambleístas se quedaban callados y las mujeres reaccionaban, pero los hombres siempre callaban. Como que la discusión sobre los derechos de las mujeres es una discusión que no tiene que ver con nosotros los hombres. Y sobre el aborto, como que eso es problema de las mujeres. Es decir, como si ellas se embarazasen solas. ¿Qué rol tenemos nosotros los hombres en la pelea por los derechos y por las libertades de las mujeres? Cuando nosotras acudimos como CONAMU formalmente a la mesa 1, bastantes de los asambleístas salieron. Se quedaron aquellos que eran más conocidos y en realidad cuando se veía a la mesa había total minoría. Y el presidente se ahorraría. A veces pasaba dentro de la asamblea que hablaba alguna de las modelitos asambleístas. Decía cualquier cosa, pero todos le regresaban a ver. Hasta los que no pensaban como ellas. O hasta los que decían que hablaban tonteras. Regresaban a verle por ver cómo se mueve el pelo, cuál es la sonrisa, cuál es la forma. En los estudios de Teleamazonas desde este momento, Diana Acosta, ella es la Teleamazonas en Guayaquil. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días, Jorge. Vamos al perfil de Diana Acosta, asambleísta por Guayas. Ana Quirolo, buenos días. Buenos Cuando días. le averiguó cierto, ya no es su bloque, ¿no? es independiente el bloque. Gracias por la otra corrección. Asambleísta Quirolo, bienvenida. Yo le decía que usted envió una carta que concluye. Me equivoqué. Vamos a ver aquí. Ahí está la asambleísta por la provincia de Guayas, quien tendrá que ir hoy a Montecristi. Rosana Quirolo, la ingeniera Quirolo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted, ingeniero? No me escucha. Rosana Quiroles esta mañana en los estudios de Teleamazonas en Montecristi. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Muy buenos días, señor Ortiz. ¿En contra o no votar a favor de lo dispuesto por el bloque? ¿No lo va a hacer? Yo creo que el bloque es un bloque consciente y yo creo que todos queremos el bienestar del país. Rosana, ¿cómo está? Buenos días, gusto de verla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, aquí muriéndome de frío. Ya veo, sí. Hay un vientecito, ¿no? Vea, le muestro, no sé si usted ya vio el universo de hoy. Tuvimos que luchar contra un enemigo poderoso que es la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, que tiene una militancia tenaz. Que hubo momentos en que uno decía, ya aquí perdimos todas, ¿no? Como semanas antes, yo me atrevería a decir que parecía que todo estaba perdido. Quienes tuvieron una estrategia de contrapoder, las mujeres, había un seguimiento al proceso muy pormenorizado, se sabían dónde se discutían los articulados, quién los escribía, quién los redactaba, con quién había que hablar, qué cosas había que tocar. Cada semana había un equipo de las compañeras integradas por diferentes organizaciones que estaban ahí en la asamblea. Íbamos rotando las organizaciones, pero cada semana se garantizaba más o menos un equipo de 3, 4 compañeras que estén en la asamblea 2, 3 días. Para las mujeres manabitas fue un orgullo y también darse cuenta que hay otras mujeres que acompañaron, compañeras que vinieron de Sucumbíos, de Orellana, de Galápagos, de Guayas, de Loro. Estuvimos siempre pidiendo estar en las mesas, sobre todo en la mesa 1, que era la mesa de derechos, presentando nuestras inquietudes y nuestras propuestas y también presentando lo que podría suceder si estos derechos se iban a eliminar. Nada empañó la oración de Guayaquil. La palabra de Dios resonó y la ciudad más unida que nunca en su fe y sus convicciones. Hasta para saber lo que dice el proyecto de Constitución. Vamos a ver que en la Constitución hay una línea transversal de ideología de género, una novedad, una novelería que nos quieren imponer en un país donde la mayoría de los ecuatorianos creemos firmemente en la vida, creemos firmemente en la familia, en su verdadera esencia. El mismo hecho
¿no es cierto?, de cómo en los medios de comunicación salió lo del aborto, a nosotros nos ayudó a discutir mejor el tema de derechos sexuales y reproductivos con las mujeres cotidianas de los barrios, ¿no? Incluso las señoras así sencillamente decían, bueno, ¿y por qué nos van a prohibir que nosotros decidamos si queremos tener o no hijos? Si nosotros somos las que criamos, las que parimos desde el principio, ¿no es cierto? Nosotros, claro que podemos decidir. ¿Cómo es que están locos si dicen que no van a decidir? En la época colonial todavía se preguntaba si es que los indios tenían alma. Después se preguntaba si es que los negros tenían derecho a ser libres. Después se preguntaba si es que las mujeres tienen derecho a opinar, a votar. Hoy todavía me encuentro que hay asambleístas que se preguntan sobre los derechos, si es que los homosexuales deberían tener los mismos derechos. En el cálculo político se percibía que venía la Constitución y que era importante que Alianza País no se dividiera hacia adentro, y uno de los temas que lo podía dividir, de hecho siempre se vio como un peligro, era el tema del aborto. Uno desde la izquierda y fuera puede decir cosas brillantes, pero cuando está en campos de política y poder, las cosas ya no son tan claras. Es más o menos como decirle a alguien, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo no te puedo apoyar, ¿no? Señor presidente, colegas asambleístas, pueden venir 5, 10, 15, 20 excepciones y a la mujer que le dé la gana puede ir a abortar. Eso no lo vamos a permitir. Lo que no es correcto es que solo la mujer deba decidir sobre la vida de su hijo. Es que solo cuentan los derechos de la mujer y no cuentan los derechos de la vida de ese hijo. Si no hay políticas públicas de salud sexual y reproductiva, ¿qué pasa? Que solo las mujeres que tienen cómo comprar un método anticonceptivo van a poder hacer planificación familiar. Qué fácil es hablar, compañeras y compañeros, desde esa posición cómoda, desde la posición de damas, sobre el derecho a la vida. Quienes promovían durante la campaña la pena de muerte, ahora dicen que están defendiendo a la vida. Quienes pusieron precio a la vida durante el gobierno de León Febres Cordero, ahora sí dicen que están defendiendo a la vida. ¡Qué hipocresía, por favor! Quiero saber dónde está la primera piedra. Desde la moral falsa hipócrita que se ha silenciado frente a lo que ocurre con 7 millones de pobres en este país, despojados de todos los derechos. Silencio frente a ese despojo. Desde la falsa moral, desde la hipocresía, ¿quién es el juez? La derecha, o sea, lo más reaccionario, permeó nuestras propias filas. Diana Costa y Rosana Queirolo. Te han dicho, hay una modelo, Alianza País, el gobierno igualito que el resto. Sí, hay una modelo, que además de modelo, una mujer multifacética, tiene un título en Business Administration en Brookdale Community College en Guayaquil, tiene un Bachelor of Science en Lesley University, Cambridge, Estados Unidos, tiene una maestría en Ingeniería Comercial en la Universidad de Lesley University, Cambridge, Estados Unidos, tiene un título de orientadora familiar en la Universidad de La Sabana, Colombia, y Universidad de Navarra en Pamplona, España, y tiene licenciatura en Nutrición Deportiva en Buenos Aires, Argentina. Además, es deportista, además es productora de medios audiovisuales, es ecologista, ha publicado libros, etc. Y no dicen eso, dicen que es modelo. Prácticamente yo ni siquiera participé en la selección de candidatos para asambleísta. Mire, si fuera mi responsabilidad debería, pero yo no tuve nada que ver con todas estas aniñaditas que se nos metieron en nuestro bloque, Roxana Queirolo, Diana Costa y toda esta gente, ¿no? Y muchas mujeres de otros partidos, lamentable, exhibiendo carteles, criminalizando a las mujeres. Las mujeres tenemos derecho a cortarnos el pelo, a pintarnos el pelo, a hacerse la cirugía que quieran. Por supuesto que sí, muchas tienen que hacerse muchas cirugías. Que se respetan los derechos de las mujeres y se hablan de casos excepcionales, que son patéticos, sí, como una violación. Entonces, ¿por qué tenemos que castigar y darle la pena de muerte al más inofensivo, al indefenso? Y no se venga a llamar aquí interrupción del embarazo cuando se llama asesinato a un ser humano dentro del vientre de la madre. Es paradójico porque hace que estos grupos adquieran posturas asesinas. La supuesta defensa de la vida del cigoto, si es que se puede hablar de vida en sentido estricto, se hace bajo la condición de la muerte de las mujeres.